Muy bien, bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos. Muchas gracias por conectarse y por seguir nuestra clase de los lunes, la clase del estudio de Rambam, Yad HaZaká. Estamos estudiando el libro de leyes del Rambam, donde codificó todas las leyes de la Torá, las 613 mitzvot, y estamos todavía en el primero de los 14 volúmenes de esta Yad HaZaká, Yad, la mano poderosa, la Yad HaZaká. También es Yud Dalet, son 14 porque tiene 14 volúmenes. El primer volumen se llama Sefer Amadá y hemos pasado ya por varios de estos libros del Sefer Amadá y ahora estamos estudiando las leyes que se llaman Ilhot Talmud Torah, las leyes sobre el estudio de la Torah. ¿Cuántos alajot dijimos que había en este apartado? Había dos alajot, muy sencillo, pero tiene bastantes capítulos. ¿Cuáles son estas dos alajot? La primera alajá es estudiar Torah. Sobre eso vimos en las primeras clases, en el primer y en el segundo capítulo. Y la segunda alajá, o la segunda mitzvah, es lechaved melamdea beyodea, es decir, honrar a los que la estudian y a los que conocen la Torah. Y sobre eso llevamos ya un par de capítulos hablando y con ello hoy también hablaremos sobre ello. Pero ante todo, primero, desearos a todos Jodesh Tov Umevorach. Ya aquí también en España es de noche y por lo tanto comenzó el Rosh Hodesh Nisan, primer día del mes de Nisan, un mes muy especial, un mes que está marcado por los Nisim, por los milagros, así como vimos milagros a la salida de Egipto, que también podamos ver milagros prontamente en nuestros días y que esos milagros incluyan la pronta vuelta de todos los cautivos, todas esas personas que están privadas de libertad y por los cuales rezamos y pedimos constantemente. Comenzamos entonces y nuestro estudio también va para su mérito. Quinto capítulo del Jot Talmud Torah comienza así diciendo que Shem Shadam Metzubeh Bichvod Aviv Ubeyirato, igual que la persona tiene la obligación de honrar a su padre y de temerlo, a sus padres. ¿Sí? La Torah dice Kabed Tabija Betimeja, honra a tu padre y a tu madre, y dice Ishimo Aviv Tirau, la persona debe temer a su madre y a su padre. Hu Hayab, de la misma manera, tiene la obligación, Bichbot Rabo Beyirato, de honrar y de temer a su maestro. Su maestro se refiere a su maestro de Torah. De Rabó, dice Rambam, y su maestro, Yaterme Aviv, es decir, más que los padres. ¿Por qué? Explica. Shaviv Evio Lejaya Olamazé. Es verdad, nuestros padres nos trajeron a la vida en este mundo, pero Rabó, nuestro maestro, Shelimdo, Jochma, el que nos enseña Torah, me vio lejaya olam haba. Nos lleva y nos hace adquirir la vida en el mundo venidero. Nos trae un ejemplo que estamos estudiando en Masejet Baba Metzia, justamente en el estudio del Daf Yomi. Dice, Ra'a Avedat Aviv, de Avedat Rabó, si vio un objeto que fue perdido por su padre o un objeto perdido por su maestro, Sherrabó Kodemet le Sheraviv. Primero tiene que devolver el objeto a su maestro antes que a su padre. Aviv Rabó no sin Bemasá, si su padre y su maestro están viajando, cargando una carga, Manía Sherrabó viajar Sheraviv, primero descarga la de su maestro y luego la de su padre. Aviv Rabó Shebuim Beshivya, su padre y su maestro están presos, cautivos, poder Rabó redime primero, salva a su maestro y después a su padre. Vima ya Aviv Talmid Jajam, Talmid Jajamim. Ahora, pero si su padre es también un erudito de la Torá, poder Aviv Tejilá, primero tiene que redimir a su padre. Vejim Maya Aviv Jajam, y si su padre es un sabio de la Torah, Afal Pishe no Shakul Keneged Rabó, a pesar de que no sea tan grande en sabiduría como su maestro, Meshiva Vedató, le devuelve primero su objeto perdido al padre. Dejar Kaj, Meshiva Vedat Rabó, y después devuelve el objeto perdido por su maestro. Ven leja Kabod Gadol, mi Kebod Harab, velo Morayater, mi Morat Harab. Y no hay mayor respeto que el que se le debe al maestro, ni mayor temor que el que se le debe al maestro. Sobre esto dijeron nuestros sabios en el Pirkei Avot, Humorá Rabaj, que morá Shamayim. El temor hacia tu maestro tiene que ser como el temor que tienes hacia el cielo. ¿Te fijas? Hacia a Hashem. Por lo tanto, dijeron nuestros sabios, toda aquella persona
que discrepa con su maestro, es como si estuviese discrepando con la presencia divina, estuviese discutiendo con Hashem. Como dice el versículo, cuando Korah se rebeló contra Moshe y dice, Behatzotam al Hashem. Es decir, cuando ellos se rebelaron contra la presencia divina, cuando ellos contendieron con el Eterno. Dejó la Ose Meribá Imrabo, y todo el que discrepa con su maestro, que Ose y Mashajina es como si discrepase con la presencia divina. ¿De dónde lo sabemos? Porque nos dice también ahí, el libro de Bemidbar en la Torah, Shenemar Asher Rabu Bene Israel et Hashem. Es decir, que los hijos de Israel discutieron contra Dios. Y en realidad nosotros sabemos que discutieron contra Moshe. Behol, Hamitraem al Rabo, que mitrae a la Shejina. Y todo aquel que se enfrenta con su maestro, o el que se queja, perdón, en contra de su maestro, Mitraem, se considera que se está quejando contra Hashem. Shenemar lo alenu telunotechem ki al Hashem. Como dijeron en el libro de Shemot, cuando el pueblo de Israel reclamó a Moshe y a Aarón agua, y dijeron, ¿qué nos estáis pidiendo? No, no nos estáis pidiendo, no estáis quejándoos a nosotros, os estáis quejando a Dios. Dejó la meharher a Harribo, que meharher a Shejina, y todo el que viene a eh, a cuestionar de manera ofensiva, ¿sí? A poner en duda las palabras de su maestro, es como si estuviese poniendo en duda las palabras de Hashem. Como dice, Vaidaber Ha'am Beloim Ube Moshe. Es decir, el pueblo habló ofensivamente en contra de Dios y en contra de Moshe. Es de Ujolek al Rabo. ¿Qué significa contradecir o discrepar con su maestro? Dice la segunda alajá. זה שקובע לו מדרש ויושב ודורש ומלמד שלא ברשות רבו ורבו קיים. Es una persona que abre un bet midrash, una casa de estudio, y se sienta y ahí enseña sin el permiso de su maestro, y su maestro sigue en vida. ואף על פי שרבו במדינה אחרת, a pesar de que su maestro, incluso si su maestro está en otro país. ואסור לאדם להורות בפני רבו לעולם. Una persona no puede enseñar alajá ni Torah delante de su maestro nunca. Dejó la morea alajá bifne rabó, y todo aquel que enseña alajá cuando su maestro está presente, hayav mitá, tiene pena de muerte. Esto es lo que pasó. Nos cuenta el Midrash, nos cuenta también la Gemara, lo que pasó con Shmuel Anabí. Shmuel, el profeta Samuel, nació gracias a la tefilá de su madre Haná, que leemos en Rosh Hashanah, leemos también todos los días antes de la tefilá. Haná pidió con mucho fervor, y, y cuando estaba pidiendo Haná en el Mishkan, en el tabernáculo, en Shiloh, en la tierra de Israel ya, rezó como nunca nadie antes había rezado. Es decir, dice el libro de Shemuel, solamente movía sus labios, pero no salía ningún sonido de su boca. Y y Elías Cohen, el Cohen Gadol, pensó que ya estaba borracha. Finalmente, cuando le explicó Haná, no, yo estoy rezando desde lo más profundo de mi corazón. Entonces Elí le dijo que Hashem te entregue tu petición, y ella dijo, no hay problema, cuando voy a tener un hijo, yo lo voy a entregar al Bet HaMikdash, lo voy a entregar a ti, Elías Cohen, para que te sirva a ti y sirva a Dios toda la vida. Era Leví, Shemuel Anabí. Muy bien, llegó el momento esperado, nació Shmuel, y cuando el niño creció, fue con su madre al Bet HaMikdash. La madre fue a llevar una ofrenda de agradecimiento a Hashem. Y llegaron al Bet HaMikdash y ahí estaban todos esperando a que algún Cohen quisiese tener a bien recibirlos para hacer shejitá del animal, para poder llevarlo al altar. Y Shmuel, muy joven, dijo, pero no, cualquiera puede hacer shejitá. ¿Qué estaba haciendo? Estaba enseñando una alajá en el lugar donde estaba su maestro, que iba a ser Elías Cohen. Entonces le dijeron, el que enseña una alajá delante de su maestro tiene pena de muerte. Entonces Haná dice, no, espera. Dice así el texto, y ahora lo entendemos con el Midrash. Dice, no, yo soy la mujer que estuvo aquí rezando. Y entonces le dijo Elí,
a Cohen. Bueno, no hay problema, ya ves que funciona. Rezo y que te nazca otro niño. Dice, no, 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 el anar azeit palalti, yo recé por este hijo, no quiero otro, quiero este. Y ella sabía quién era o quién iba a ser la grandeza de ese alma que había recibido, que era Shemuel Anabi. Todo esto para decir que la persona que enseña una alajá en presencia de su maestro, sin permiso de su maestro, por supuesto, es tan grave que hasta tiene pena de muerte. Muy bien, dice, allá Beno Ben Rabo, Shenem Asar Mil. Si la distancia que le separa a él, a la persona, de su maestro son 12 millas, ¿sí? Normalmente un mil en la halajá son 1000 metros, es decir, 12 kilómetros. Bien, aquí dice millas, ¿sí? Aquí dice millas latinas, no sé. Eh, es decir, lo que nos quiere decir es que es una gran distancia, ¿verdad? Vesha'alo Adam dabar alajá, y una persona le pregunta una pregunta de alajá, mutar lashif, puede responder. Ulafrish mina isur, afilu bifne rabo mutar lehorot. Y para que alguien no cometa una transgresión, incluso delante de su maestro, puede enseñar la alajá. Hoy en día, que tenemos WhatsApp, ¿sí? Aunque estemos a más de 12.000, también se puede preguntar al maestro el permiso para poder enseñar la alajá. Muy bien. Continuamos. Quetzat, ¿cómo es esto? Que Gonshara damos Dabar Asur, una persona que está viendo a alguien que va a hacer algo prohibido. Mi pene shelo yeda beisuro o mi pene risho, yeshlo la frisho velomarlo. Ahora, la persona esta que va a hacer algo prohibido, ¿por qué? Porque no sabe que está prohibido o porque le da igual y es un malvado. Entonces la persona tiene que apartarle de ese error y decirle, Dabar de Asur, eso está prohibido, ¿qué vas a hacer? Afilu bifne rabo, incluso que esté delante de su maestro. Al pish lo notan los rabos reshut, incluso que su maestro no le dio permiso para ello. Shekol makom, sheyesh hilul Hashem, porque ahí donde se puede llegar a provocar un hilul Hashem quiere decir que el nombre de Dios vaya a ser profanado por mis acciones o por las acciones de esa persona. En Holkin, que bot la rab, no se tiene en cuenta el honor que se le da al rab. Es decir, que pasamos por encima de ese honor al Rab para que no fallemos al respeto de Akadosh Baruj Hu. Vame de Barim Amurim, ¿de qué caso estamos hablando? Bedabar Shenikro Nikra. Es decir, eh, dice, a situaciones que ocurren eventualmente, es decir, algo que ocurre de manera bemikre, de manera eventual. אבל לקבוע עצמו להוראה ולשב ולהורות לכל שואל, pero fijarse a sí mismo como maestro de alajá y sentarse y enseñar a todo el que viene a preguntar. Afiluhu besofa olam, verdabó besofa olam, incluso que él esté en un extremo del mundo y su maestro esté en el otro extremo del mundo. Asur lo leorot, está prohibido que enseñe alajá hasta que muera su maestro. El emken, natal reshut merabó, a no ser que haya recibido permiso de su maestro. Velo, kol mishemet rabo mutarlo leshev ulorot batorá. Y no pensemos que todo aquel cuyo maestro fallece tiene permiso para enseñar alajá y Torah. El emken haya talmid shegia le oraya, sino que tiene que ser un alumno que haya llegado al que recibió de su maestro el permiso por sí mismo. Vejol talmid shelo guía le ora umore, y todo aquel alumno que llega le ora a enseñar humore y enseña efectivamente, desde shoté rasha vegas ruach. Es un shoté, es un demente, un malvado y un orgulloso. Ve'alav neemar, y sobre él dice el versículo en Mishle, y rabbim halalim y pila. Es decir, muchos muertos abortó. Vejen, de la misma manera, jajam shigia leoraya, ve'eno more. De la misma manera, un sabio que ya alcanzó el nivel de instrucción y no enseña. Sabe mucho, pero no lo enseña. Harezé monea Torah benoten mirshalot lifne aivrim. Esa persona está obstaculizando a la Torah y poniendo impedimentos a los ciegos, poniendo obstáculos a los ciegos, perdón. De Alam Neemar,
sobre él dice el versículo también en Mishle, dice, enceguecidos eran todos aquellos que asesinó. Es decir, que como que los mató porque no les enseñó Torah. ¿Y por qué? Porque estaban ciegos, porque no les enseñó a ver cuál era el camino correcto. Dice, Elu atalmidim haketanim shelo hirbu Torah karraui. Esos alumnos pequeños que no estudiaron suficiente Torah, como era de esperar. והם מבקשים להתגדל בפני עמי הארץ ובין אנשי עירם, וקופצים ויושבים בראש לדין ולאורות בישראל. ¿Y qué hacen? Y dicen, bueno, en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Entonces ahí donde hay muchos ignorantes, yo voy a salir en primer lugar y voy a decir, yo me puedo sentar en la cabeza y enseñar y juzgar y enseñar leyes a todos los judíos que están aquí porque nadie sabe más que yo. Vehem, Amarbim, Eta Machlokot. ¿Qué es lo que hacen con ello? Multiplican las discusiones, porque después van a venir, alguien va a decir, pero a mí me enseñó esta persona que esto era así, tú me estás diciendo ahora que esto es de otra manera. Vehem, Maharibim, Eta Olam. ¿Hasta qué punto es grave esto? Dice, ellos están destruyendo el mundo. Veamechabim, Nerash, el Torah, y los que apagan la luz de la Torah. Veamechabelim, Kerem Hashem Tsebaot. Y ellos están dañando el viñedo de Hashem. Vealehem Amar Shlomo, y sobre ellos dice Shlomo con su sabiduría, Ejezulanu Shualim, Shualim Ketanim, Mechabelim Keramim, Uchramenu Semadar. Dice, nos han atrapado los zorros, zorros pequeños que pisotean los viñedos cuando nuestro viñedo está en flor. Asur lo le talmid, dice la quinta alajá, está prohibido que un alumno liklo le rabó bishmo, igual que una persona no puede llamar a su padre por su nombre, se tiene que tratar con un trato de respeto. Está prohibido que una persona llame a su maestro por su nombre. Vafilo shelo befanav, incluso que no esté presente. Velo yaskir shemo befanav, ni tampoco recordar su nombre delante de él. Vafilo likro la ajerim sheshemam keshem rabo, ni tampoco llamar a otras personas que tienen el mismo nombre que su maestro. Kederech sheose beshem aviv, de la misma manera que hemos dicho que está prohibido con el nombre del padre. Ela yeshane shemam vafilu leachar motam. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Dice, tiene que cambiar el nombre, es decir, llamarle mi Rab o mi señor padre, ¿bien? Yeshane shemam afilu, incluso una vez que han fallecido. Veu sheyeh Hashem peli, es decir, ¿eso qué es? Dice, esto se aplica cuando el nombre referido no es común. Shekol Shomea Yada Shuploni, que todo el que escucha ese nombre sabe que se está refiriendo a esa persona, a su maestro o a su padre. Velo yiten shalom le rabo, velo yachazir lo shalom kederach shenotnim harreim umachazirian zelaze. Y no se debe saludar a su maestro o responder a un saludo de él como se suele hacer con los amigos, sino que debe hacer una reverencia dirigiéndose a él respetuosamente. Dice él, Shohele Fanad, Beomerlo, Beirá Bejabod, le dice con respeto, Shalom Aleja, Rabbi, yo te saludo, mi maestro, la paz esté contigo, Shalom Alejem, Shalom Aleja. Y Natán lo Rabo Shalom, y si su maestro le saludó, Yazirlo, le responderá Shalom Aleja, Rabbi Umari, le responderá Shalom Aleja, que la paz esté contigo, yo te saludo, mi rabino y mi maestro. Sexta alhaja. Dice, Vejen, lo yahalot tefilab bifne rabo. No debe quitarse los tefilín delante de su maestro. ¿Por qué? Lo mismo, una señal de respeto. Velo yasev. Y tampoco debe reclinarse delante de él. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a cuando la gente se reclinaba para comer. El yoshev, que yoshev livne amelech. Se tiene que sentar como cuando se sienta uno delante del rey. Ahora, esta ley de Aseba es muy importante, de reclinarse, porque estamos justamente hoy a 15 días de Pesaj. En 2 semanas
dentro de 2 lunes no tendremos clase. ¿Por qué? Porque va a ser la noche en la cual vamos a estar haciendo el Seder de Pesaj. Bien, por si alguien no se ha dado cuenta, estamos llegando ya a Pesaj. Así que si todavía no empezasteis, es el momento de empezar a limpiar. Ahora, en el Seder de Pesaj, nosotros decimos, o dicen los niños en realidad, Manishtana, ¿qué tiene de especial esta noche? Dice que en todas las noches comemos sentados o rescobdados sobre la izquierda. Y la noche a la esta, todos rescobdados. En Pesaj se come reclinado sobre la izquierda. Bien, ahora si está tu maestro delante, es un problema, no puedes reclinarte delante de tu maestro. Velo Yitpalel, Lifnei Rabó, no debe rezar delante de su maestro, es decir, que él está rezando aquí y detrás está el maestro. Velo Leajat, ni tampoco detrás. ¿Por qué? Porque va a parecer que está rezándole al maestro. Velo Betzad Rabó, ni tampoco a un lado ni al otro. Ven, salir nomás a surlo le tampoco debe caminar a su lado. El Ayitrajek Leajat Rabó, sino que tiene que caminar un poquito detrás de él. Velo Yem Mejuban, que negue da Jorab, no exactamente detrás de su espalda, viajar y palel. Y solamente después, cuando se echó para atrás y hacia un lado, ahí ya puede rezar. Velo y canes imrabó de merjaz. Y dice, y no se debe entrar con tu maestro a la casa de baños. Evidentemente que era un lugar donde iba a haber desnudez. Lo yeshev bimkom rabo. No se debe, perdón, sobre lo que acabamos de ver, dice también el Pirkei Avot, dice que siempre, dice, Eve mitabek beafar raglehem. Es decir, siempre busca a estar, Yeve teja baad la jajamim, que tu casa sea un lugar de reunión de sabios y aférrate al polvo de sus pies. ¿Qué quiere decir? Que cuando ellos caminan, si tú vas detrás y vas comiendo polvo, porque es lo que iban levantando, las calles eran de tierra. ¿Pero a qué se refiere? Se refiere a que en todas las acciones que ellos hacen, incluso cuando caminan, tú puedes aprender de tu maestro. ¿Bien? Y hay muchos casos en el Talmud, específicamente en Berajot, en los cuales el alumno se iba a ver todo lo que hacía el maestro. Y el maestro le decía, hasta aquí entras a ver cómo voy al baño, estoy con mi esposa, todo eso quieres ver. Dijo, pero maestro, esto también es Torah, yo también quiero aprender cómo se hace. Bien, eso es Ebemit Abek Beafarraglehem. Apégate al polvo de sus pies, cualquier acción. Dice, aprendí más de cómo servir a mi maestro, aprendí más cosas que estudiando con él. ¿Por qué? Porque en el día a día, en las acciones, en cómo se hace para decir una verajá, en cómo se ponen los tefilín, con qué intención, con qué cuidado reza, todo eso inspira al alumno a aprender cómo debe comportarse ese Yehudi. Continúa, Rambam y dice, Lo yeshev bimkom rabon, la persona no se debe sentar en el lugar donde se sienta su maestro, en la misma silla, quiere decir. Velo yahria de barab befanab, y no debe contradecirle delante de él. Velo yistor et de barab, y no debe contradecir también, como vamos a decir aquí, hacer la... Eh, a ver un segundo. Ok, eso es. Y Istor también es contradecir. Uno es lo yajría, es decir, no va a enseñar delante de su maestro, ya lo dijimos, pero a enseñar de manera contradictoria lo que él dijo, ni a contradecir sus palabras. Velo yeshev lefanab al sheyomarlo, shev, y no se va a sentar delante de su maestro hasta que le diga al maestro, siéntate. Velo yamod mi lefanab al sheyomarlo, amod, y se va a levantar hasta que le diga, levántate. O al sheyitol reshut la amod, hasta que pida permiso para levantarse. Usheipater me rabó, y cuando se despide de su maestro, lo yazdirlo a Jorab, no le va a dar la espalda. Ela, nirta le a Jorab, ufanab keneget panab. Es decir, que camine marcha atrás, ¿sí? Con la cara mirándole a él y caminando hacia atrás. Dice la séptima raja, ya habla amot mi pene rabó, que sheyir enu medajok, melo enab. Una persona debe levantarse delante de su maestro cuando lo ve llegar de lejos. H y casé mi menú, pero iré comato.
Es decir, que incluso si lo veo de lejos y no viene para acá, pero está pasando, hasta que ya dejo de verlo, Bejar Kaj Yeshev, y después se sienta. Bejayab Adam, Lehagbil et Pene Rabo Berregel. La persona tiene que visitar a su maestro en las festividades. Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippur. Tiene que visitar. Bien, hoy en día hay muchas veces que el maestro está muy lejos. Y cuando yo estudié Safrut, ¿sí? El maestro que me enseñó Safrut dijo, bueno, este es mi teléfono, dijo, y lo que va a pasar es que al principio me vais a hacer muchas preguntas y después solamente me vais a saludar para Pesach, Shavuot y Sukkot. Muy bien, dice la octava alajá. En holkim kavod le talmid bifne harab. No se le otorgan honores al alumno delante del maestro. El emken ya derech rabo la halok lo kavod. A no ser que el maestro mismo le dé honores a su propio alumno. Bejol melachot sheaebe dosele rabo. Y todas aquellas labores, acciones que un siervo hace para su amo, talmid dosele rabo. El alumno se las hace a su maestro. Y Mayabe Makom en Makirin Oto, Velo Ayulo Tefilín. Y si están en un lugar donde no lo conocen, ¿sí? Eh, y no tenía tefilín para ponerse y demostrar así que no era un esclavo, porque el esclavo no se pone tefilín, y sospecha que pueden pensar que es un esclavo, no es necesario que le ponga los zapatos o se los quite. Es decir, vamos a leerlo en el texto. Y Mayabe Makom Shem Makininoto, que no conocen al alumno. ¿Qué van a pensar? Que ese es el siervo del Rab. Y no tiene tefilín para ponérselos y decir, bueno, me pongo los tefilín, y hago todo lo que tengo que hacer con los tefilín puestos, entonces la gente va a ver que llevo tefilín, no soy el esclavo. Entonces, no hace falta que le ponga los zapatos ni se los quite. Mejor la monea talmidó mile shamsho, monea mi menú gesed. Y todo aquel que evita, el maestro, que evita que su alumno le sirva, le está evitando que pueda hacer gesed, que pueda actuar con actos de bondad. Uporek mi menú yirat shamayim, y le está quitando a su alumno el temor al cielo. ¿Qué quiere decir le está quitando? Dijimos que todo lo que el alumno hace para su maestro es para aprender. Entonces, la forma en que el alumno va a dirigirse hacia su maestro se va a proyectar en qué? En que humorá rabaj, que morá shamaim, el temor hacia tu maestro tiene que ser como tu honor hacia el cielo. Bejol talmid, shemezalzel bedavar, mikol kevod rabo, y todo alumno que desprecia cualquier cosa que tenga que ver, que hemos visto ahora, de cómo honrar a nuestro maestro, gorem la shejina, shetistalek mi Israel, provoca que la presencia divina se aleje del pueblo de Israel. Muy bien, nos dice la novena alajá. Raed Rabó Ober al libre Torah. Ahora vio que su maestro estaba transgrediendo una ley. Está haciendo una vera, una transgresión. ¿Qué le va a decir? Eso es pecado! No, no le puede decir así. No es respetuoso. Homerlo le dice, Limatanu Rabenu Kaj Bekaj. Maestro, tú nos enseñaste que esto es así y así. Rekolzman Shemaskir Shemua Befanad. Siempre que él vaya a decir algo delante del maestro Omerlo, le va a decir, Kaj limatanu rabenu. Así nos enseñaste, maestro. Lo llamar davar shalom shama merabo. Así yaskir shem ombró. Y no va a decir algo que no escuchó de su maestro hasta que no diga de quién lo escuchó. Por eso en la Gemara, en el Talmud, todo está lleno de Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Haniná, Amar Rabbi tal en nombre de Rabbi Yohanan, Amar Rabba Barbajana en nombre de Rabba. Bien, ¿por qué? Porque lo dicen en nombre de quien lo escucharon. Y cuando fallezca su maestro, Corea Kol Begadav, Al Megale et Libo, tiene que rasgar sus vestiduras hasta que muestre su corazón, Veeno Meaje Leolam, y no
se va a consolar nunca. Amén de Barim Amurim. Perdón. Veno Meajele Olam y no las debe reparar. Perdón. Es decir, tiene que hacer quería, como se hace lo alenu cuando fallece un familiar. ¿De qué estamos hablando? De Rabó Mubhak. Estamos hablando del maestro principal, del maestro especial, de aquel de quien estudió la mayoría de toda su Torah. Shelamad mimenu rov chochmato. Abalim lo lamad mimenu rov chochmato, pero si no es su maestro del cual estudió la mayoría de su Torah. Desde Talmid Haber, este es un maestro que además es un Haber, es un alumno también, compañero. Bueno, Hayab Viejbodó, y no necesitas honrarle Bejola de Barima Elu, del mismo nivel que hemos dicho hasta ahora. Abalomed mi lefana, pero sí se debe levantar delante de él. Becorea alab, y se debe rasgar las vestiduras por él, que Shem Sheu Corea, al Kolametim, igual que se rasga por todas aquellas personas que fallecieron, Sheu Mitabel Alejem, por los cuales la persona debe guardar duelo. Afilu lo lamad mimenu el adabar ejad. Incluso que aprendió de ese maestro, de ese otro alumno, de ese otro sabio, una sola cosa. Ben Catón Vengador, ya sea pequeño o ya sea grande, Omer mi lefanab de Corea Lab. Tiene que levantarse como señal de respeto y rasgarse. Bejol Talmid Jajam, Shedeotav Mejubanot, Eno Medaber Bifne Misheu Gadol, Mimenu Bejochma. Y todo erudito de la Torah, que sus palabras, sus ideas están, dice aquí muy interesante, de Otav Mejubanot. Es decir, sus ideas están bien amuebladas, tiene la cabeza bien amueblada. ¿Sí? Sabe cuál es su lugar, sabe cuál es su sitio, sabe cuál es su importancia real. No habla delante de alguien que es más grande que él en sabiduría. A pesar de que no estudió de él nada. Dice la 11ª alajá. Nos dice así: Haraba Mubhak, ese maestro experto, principal, especial, Shelazalim Hol al Kebodo, que quiere perdonar su honor. ¿Qué quiere decir? Le dice: mira, no hace falta que te levantes, no hace falta que me llames Mori de Rabí, no hace falta, todo lo que hemos dicho, no hace falta. Mejor la de Barima Elu o Bejalmehem, sobre todo ello que hemos visto, o sobre una de estas cosas, Lejol Talmidab o Lejalmehem, para todos sus alumnos o para uno solo. Areshut Beyado, puede hacerlo. Beafalpi Shemahal, y a pesar de que perdonó ese honor, Hayab Talmidable Hadro, Afilu Besha Shemahal. Aún así, el alumno tiene que respetarlo, incluso en el momento en el que exprese su renuncia al honor que se le debe. Dice la 12ª alajá, que Shem Shea Talmidim, Hayabim, Bichbod Arad, igual que los alumnos tienen que dar honor y respeto a su maestro, muy importante, porque esto no va en un solo sentido. Kaharad, Sarich Lejaber Talmidab, Ulkareban. De la misma manera, el maestro tiene que respetar a sus alumnos y atraerlos. Kaj, Amru, Jajamim, así dijeron nuestros sabios, Yauke Talmidah, Javibaleja, Keshel Javeraj. Es decir, que sea el honor hacia tus alumnos tan apreciado para ti como el de tus compañeros, es decir, de los otros sabios. Besarich, Adam, Lizaer, la persona tiene que tener cuidado. Betalmidad, Ula tiene que cuidar de ellos, tiene que cuidarlos y tiene que amarlos. Shema Banim, Amehanin Baolam Azeh, Belaolam Abba. ¿Por qué? Porque sus alumnos son sus hijos que causan satisfacción en este mundo y en el mundo venidero. Cuando el maestro ve cómo florecen los alumnos, eso es lo que realmente le da Nahat Ruach, le da satisfacción de ver cómo florece ese alumno. Le da esta satisfacción en este mundo y le da satisfacción en el mundo venidero. Nos dice la 13ª y última alajá de este capítulo. Hatalmidim Mosifim Jochma
Rab, perdón, Umarjibin Libo. Los alumnos ayudan a que el maestro se haga más sabio y a que expanda su corazón. Ambrú, Jajamim, dijeron nuestros sabios, Arbejo, Malamati, yo estudié mucha sabiduría. Mejaveray Yater mi Rabotai, de mis compañeros de estudio más que de mis maestros. Umitalmidai, pero de mis alumnos, Yater mi Kulam, es de quien más aprendí de todos. Ushem, She'ez Katan, Madliket Gadol, y de la misma manera que un árbol chiquitito puede prenderle fuego a un árbol grande, Kaj Talmid Katan, de la misma manera un alumno pequeño, Mejade de Tarrab, es decir, afila al maestro, le hace más audaz. Hasta que con sus preguntas hace que salga de ese maestro una sabiduría espléndida. ¿Por qué? Porque es el alumno pequeño que pregunta por todo, ¿sí? Y pregunta y pregunta y pregunta, ¿sí? Y a veces son preguntas que podrían parecer que no tienen ningún sentido, pero a fin de cuentas, ¿qué están haciendo? Están haciendo que el maestro se esfuerce en buscar la forma más simple de responder y eso le hace que el maestro se dé cuenta de si realmente ha entendido en profundidad todo lo que está enseñando. Muy bien, este es el quinto capítulo de Ilhot Talmud Torah, de las leyes del estudio de la Torah. Vamos a comenzar ahora mismo, Beshaat Tová, el sexto capítulo. No lo vamos a poder completar hoy, porque es un capítulo un poco más extenso. Tiene también 14 alajot, ¿bien? Y nos quedaría después el séptimo capítulo. Vamos a tratar de hacer hoy una parte del sexto y terminaremos sexto y séptimo capítulo la semana que viene y con ello cerraremos antes de Pesach todo lo que son Ilhot Talmud Torah. Dejaremos para más adelante, después de Pesach o a lo mejor en Hol HaMoed, si nos cae algún lunes en Hol HaMoed, dejaremos el estudio seguiremos ahí con el estudio. Muy bien. Dice el sexto capítulo. Koltan Mizjaham, Mizvah Lehadro. Es una obligación respetar a los eruditos de la Torah. Rafalpi, Sheeno Rabo, a pesar de que no sea tu maestro. Sheneemar, dice el versículo, mi pene sebatakum, veadarta pene zaken. Delante de la vejez te levantarás y respetarás a los ancianos. Ze Shekana Jochma. ¿Qué es el zaken? Zaken normalmente es el anciano, pero también nos dicen nuestros sabios que zaken son como la forma abreviada de decir ze kana, esta persona que adquirió sabiduría. Umematai hayabim laamod mi pene ejajam, y desde dónde hay que levantarse delante de un sabio. Misheyikrav mimenu bearba amot, desde que se acerca a sus 4 amot. Un amá normalmente es un codo. Son aproximadamente unos 48-50 centímetros, es decir, a unos 2 metros de distancia. H Yabor, Mikeneget Panav, hasta que pase delante de ti. Ven Omdin, mi Panav, lo bebet amerhatz, velo bebet akise. Y por supuesto, no hay que levantarse delante de este maestro ni en la casa de baños, ni en el servicio. Sheneemar, takum veadarta. Te levantarás y embellecerás. Es decir, lo respetarás. Es decir, levantarse en un lugar donde hay desnudez no lo va a respetar. Kima sheyesh bahidur. Es decir, levantarse cuando hay un respeto. Ven, vale, umanuyot, hayabim laamot, mi peneta al mide jajamim, beshaash, asukim, bemelachtan. Y aquellas personas que son artistas, que están haciendo un trabajo, los artesanos, que están haciendo un trabajo especializado que necesita concentración, necesita, sí, una constancia, no tienen la obligación de levantarse cuando pasa un erudito de la Torah delante de ellos e interrumpir su trabajo. Shenemar, takum vedarta, levántate y respétalo. Ma hidur shem bo kis. ¿A qué se refiere ese respeto? Un respeto que no provoca una pérdida. Afkima, Shem Bajisanon Kist. Entonces también levantarse cuando no hay una pérdida. Umenaim Shelo, Ya Atzim, Enab, Minejajam, que de Shelo Ir Enu, a Shelo Yamod mi Panab. ¿Y cómo sabemos que la persona no tiene que apretar los ojos? ¿Cómo se dice? Cerrar los ojos, mirar para otro lado. Por ahí viene el sabio, uy, por ahí viene ese rabino,
Es que voy a hacer como que no lo vi. Voy a mirar por otro lado y así no me levanto. Bien. Talmud Lomar dice el versículo, Veyaretame Eloeja. Ahí donde dice, mi pene se va a tacum, ante la anciandad te levantarás. Y respetarás al anciano. Veyaretame Eloeja. Y temerás a tu Dios. ¿Qué quiere decir? No puedes engañar a Dios, que no lo viste. Entonces, si tienes temor de Dios, no vas a poder mirar por otro lado. Masur, la lev, Nemar Bo, Veyaretame Eloeja. Entonces, todo aquello que depende de, del corazón, depende de tu... Solamente tú sabes cuán real eres en esa decisión. Sobre todo eso es que se aplica temerás a tu Dios. ומתכוון שלא יראה אותו אחד, שלא יטריחו לעמוד. Perdón, dice la tercera alhaja. En ראוי לחכם שיטריח את העם ויכוון עצמו להם כדי שיעמדו מפניו. Ahora vamos al otro extremo. Vamos al punto de vista del sabio. Este sabio de la Torá, ¿sí? Sabe que es sabio. ¿Qué va a pasar cuando pase por un lugar? Todo el mundo se levanta, ¿sí? Y entonces, ¿qué hace? Coge, pasa, se levantan todos y de repente dice, uy, me olvidé, vuelvo para el otro lado y todo el mundo se levanta otra vez y ahora vuelvo a pasar para el otro lado y todo el mundo se levanta, se sienta, se levanta, se sienta, se levanta, se sienta. No, la persona, este jajam, el sabio también tiene que evitar ese tipo de comportamiento. El ayelech, vederech que será. Tiene que ir por el lado más corto. Un mitkaven shelo yireh oto, ejad kede shelo yatrijo la'amod. Y tiene que esperar y desear que nadie le vea para que no moleste a la gente que se levantan por ellos. Ahora levántate. ¿Por qué? Sí, sigue haciendo lo que estás haciendo. De jajamim ayu, makifim beolhim bederech achitzoná, she'em makirehem mesuim sham, kede shelo yatrijo. Y los sabios, ¿qué hacían? Rodeaban, iban por el lado externo para que nadie les viese y que nadie se molestase en levantarse. Dice la cuarta alajá, Rojev, una persona que está montada sobre un animal, un caballo, un burro, un asno, una vaca. Areu que me alej, es como una persona que está caminando. Ushem shemdim, mi pene amelech, y de la misma manera que se para delante del rey, kaj omdim, mi pene a Rojev. También se paran delante del que está llevando este animal. A ver, como lo dice aquí, dice, cabalgar se considera como caminar y por ende, así como es obligatorio levantarse delante de quien camina, también lo es delante de quien cabalga. Es decir, que si el maestro va a caballo, ¿sí? Entonces también pasa por delante, te tienes que levantar. Muy bien, quinta alhaja. Shelosha, Shayu, Mealejim, Baderech, tres personas que iban por el camino. Arad Baemsa, el maestro está en medio. Gadol Mimino, Katan Mismolo. ¿Cómo se tienen que colocar? El más grande de los alumnos a la derecha y el menor a la izquierda. Sexta alhaja. Arroe Jajam, una persona que ve un sabio. Eno med milefanav ashiyagi lo de arbamot. No se debe levantar hasta que esté a los 4 amot, a los 2 metros. Que van, shabar, y una vez que pasó, se sienta. ¿Sí? Hay gente que coge y cuando ve al rab hace así, como que saltó en la silla, ¿sí? Y ya está, ya me levanté. No, se tiene que levantar, ¿sí? O uno lo ve muy lejos y dice, ah, lo vi, hace así y ya está, ya me levanté. No, tiene que esperar a que realmente esté cerca, que la gente entienda que se está levantando para darle honor a su rab. Para Rab Bedín vio al presidente del tribunal rabínico, Omed Milefanad, Misheyir Enu Merrajok, Meloenab. Se tiene que levantar desde que es visible desde lo lejos a la simple vista de sus ojos, desde ahí se tiene que levantar. Ven a Yosheva Sheyabor, Meajará Barbamot, y no se debe sentar hasta que no pase detrás de él 4 amot, 2 metros. Raetan así, la vio al presidente. El presidente es la otra figura que había en el pueblo de Israel. Estaba el Abedín, el presidente del tribunal, y estaba el Nasi, que era el jefe espiritual del pueblo, el presidente del pueblo. Omer Milefanad, Meloenab, se levanta desde que es visible, Beno Yosheva Sheyeshev Bimkomo, y no se sienta hasta que se siente el presidente, Oad Sheyitkase Meenab, o hasta que desaparezca de su vista. Vean así, Shemahal al Kebodó Mahul. Y un Nasi, ese presidente, ¿sí? Que perdona, que renuncia a su honor
su honor es renunciado hacia él. Es decir, no debe renunciar a su honor. ¿Sí? Su honor será dispensado. Que Shanazin Ignaz, cuando el presidente entra, Kolam Omdim, todo el mundo se levanta. Venan Yoshvim Asher Yomar Lahem, y no se sientan hasta que diga sentados, Shebu, que Shab Bedin Nignaz, cuando entra el presidente del tribunal, Osim Lo Shete Shurot, Veondim Mikan Mikan, se hacen dos filas y se le hace un pasillito. Asher Nignaz Veyeshev Binkomo, hasta que entre y se sienta en su lugar. Sharam Yoshvim Binkomam. Y el resto del pueblo, cuando él se sientan todos. Dice la séptima alajá, Jajam, Shenichnas Kol Sheyagia Lo Be'arba Amot Omed Milefanav, Echad Omed Vechad Yoshev, Al Shenichnas Veyeshev Binkomo. Para cuando entra el sabio de la Torá, todo aquel al que el sabio se aproxime dentro de los 4 codos, de los 2 metros, se levanta. De modo que uno se levanta y otro se sienta hasta que llegue a su respectivo lugar. Ahora, Beneja Jamim, los hijos de los sabios, por respeto a sus padres, son ubicados al lado de los ancianos. Es decir, como eres el hijo de, pues te ponen en lugar de la gente importante. Bisman she'arabim tzerichim lahem, mekafsin al rashe ha'am venichnasim linkoman. Es decir, en momentos que se los necesita, es decir, son necesarios para asuntos de índole colectivo, saltan sobre el pueblo y se ubican en sus respectivos lugares. Ven Shebach la Talmid Jajam Sheikanes Beajarona. Y no hay una alabanza, aquel erudito que ingresó en último lugar no es elogiado. Ya sale Tzorech, Joselim como. Si salió por una necesidad imperiosa, vuelve a su respectivo lugar. Beneja Jamim, Bisman Sheyesh Bahem Daat Lishmoa, los hijos de los eruditos, cuando tienen suficiente criterio para escuchar, Ofjin Penehem Klape Avihem, tienen que mirar hacia sus padres. En Bahem Daat Lishmoa, pero si no tienen suficiente inteligencia o todavía son pequeños para entender, Ofjin Penehem Klape Ha'am, giran sus rostros hacia el pueblo. Última laja que vamos a ver hoy, de Talmid, un alumno, Shu Yoshev Livne Rabó, que está sentado siempre delante de su maestro. Era un Rashay La'amod Milefanav, no se puede levantar delante de él. Ela, Shachrit y Arbit Bilbao, solamente para rezar Shachrit y Arbit. O en la mañana y en la tarde. Es decir, te quedas ahí todo el día, sentado con tu maestro, estudiando constantemente. Oye, que bodó, me rubé, ni que bod shamayim. Para que el honor que se le da al maestro no sea mayor que el honor que se le da al cielo. Muy bien, hasta aquí llegamos. Hoy en esta Salahot de Ilhot Talmud Torah, la verdad es que todavía nos queda un poquito para terminar toda la Salahot de Talmud Torah. Como dijimos, final del sexto capítulo, séptimo capítulo, que sí es más corto. Bezrat Hashem, eso lo haremos el próximo lunes. Si Dios quiere. Bezrat Hashem, muchísimas gracias a todos por estar conectados y nos encontramos en una semana. Gracias, Tisku, de Misbot, Hisku, Beimso.